Hola, hola, ¿qué tal, compañeros, amigos y amigas del Señor? Bienvenidos y bienvenidas a este diplomado de Introducción a la Teología. Bienvenido Horacio Valle, Domingo Calderón, Marta Patricia Aguilera, Daisy Dota, Miriam Suárez y a quienes se van a ir conectando a lo largo de la jornada. Les doy un abrazo fraternal desde Bogotá, Colombia, y los uno en oración para sus intenciones. Ya tendremos tiempo para saludarnos mejor. Les propongo, para que aprovechemos la hora y avancemos un poquito del tema, ir empezando, ¿les parece? Entonces, vamos a comenzar con nuestra oración. Bienvenido, Domingo Calderón, también a este tercer diplomado que usted está cursando conmigo. Entonces, pues, me da alegría poderlo encontrar de nuevo. Hagamos esta oración, abramos el cielo diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y soberano principio de la sabiduría, dígnate infundir en las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios y hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María Santísima, llena de gracia, María Santísima, amadísima Señora, en tus manos ponemos esta jornada. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se refleja en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Mi corazón a tus plantas pongo, oh bendita María, para que a Jesús le ofrezcas junto con el alma mía. Amén. Bendíganos el Señor Todopoderoso, in nomine Patri, Filii et Espíritu Santo. Amén. Bienvenido Jorge Jaramillo, Luisa Fernanda Rodríguez, Fernando González, Daisy Dota, y a todos los que se van a ir conectando, le damos una bienvenida en el Señor. Bueno, voy a presentar, estamos casi presento la cristología que tenía aquí abierta, pero estamos en Introducción a la Teología. En esa Introducción a la Teología vamos a seguir compartiendo, ¿no? Quedamos aquí que en el punto de vista teológico, pues siempre es Dios. La teología instruye sobre Dios, es instruida por Dios y conduce a Dios. No podemos negar lo que hemos venido diciendo, el carácter trinitario de toda definición teológica que hace parte pues, del punto de vista que nosotros queremos trascender, ¿no? El punto de vista teológico. Decíamos en la diapositiva anterior que la teología indaga el misterio de Dios, ¿no? El Dios que es uno solo, precede la unidad antes que la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas divinas y es el principio y fin de todas las cosas. Allí entonces, si decimos que el punto de vista teológico siempre es Dios, pues estudiamos a la creación como criatura. Criatura, eh, algunos de pronto no han estado en algunas charlas, obviamente, pero criatura es un término nuevo, es del siglo primero y lo utiliza el cristianismo, ¿cierto? Si lo definimos, criatura es el lugar de encuentro o la realidad donde se encuentra el creador con el conjunto de cosas creadas. Por lo tanto, la misma creación es la criatura que tiene un creador y tiene un lugar de encuentro. No es simplemente hacer por hacer,
o que el creador hizo y se fue, sino que el creador se encuentra con el conjunto de cosas creadas y hace que nosotros seamos criaturas, ¿no? Ya la misma definición criatural o criaturas, ¿no? Pues que ahora se habla más de criaturas como en forma de creación, más de crías, de criaturas, ¿cierto? Tiene eh, la misma raíz etimológica y es ese conjunto de cosas creadas que se encuentran con su creador, ¿no? Los actos humanos, las normas que rigen nuestra conducta humana, pues ahí está la moral, los actos humanos, la antropología teológica y la gracia divina y las virtudes, que tiene que ver mucho con la moral. Bueno, continuemos entonces un poquito más, y es que la teología, digo aquí, es más amplio que el objeto de la fe. ¿Cuál es el objeto de la fe? Pues obviamente una fe que quiere ser pensada en el Dios revelado. Nuestro objeto de fe es el Dios revelado. Nosotros salimos al encuentro del Dios que sale primero al encuentro. Eso es ya clarísimo. Por eso nuestro objeto de fe es un Dios que se manifiesta en la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo como el Cristos, es decir, como el Mesías, pero también como el Dios revelado. De esa gran revelación que es como el axioma no negociable, dirá Ratzinger, que nosotros tenemos axiomas o tenemos principios no negociables en cuanto a los valores. Después va a refutar un poco esto el Papa Francisco, qué fue lo que quiso decir con no negociables. Y es pues desde el punto de vista moral que nosotros pues tenemos un estudio de verdades frente a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo, revelación de Dios Padre. Y esas verdades, pues, derivan y contribuyen a iluminar el contenido de otras ciencias por medio de la fe, ¿sí? Entonces, si ustedes leen aquí, pues, lo mismo que yo estoy viendo, pues, estamos hablando de las verdades deducidas por conclusión. Es una metodología, ¿no? La metodología ascendente. Nosotros tenemos un principio que es el Dios revelado. Desde esa perspectiva hacemos un análisis o un discernimiento o un juicio de nuestra realidad, ¿sí? Y después de ese discernimiento sacamos algunas conclusiones que nos ilumina la misma revelación. Ese método se llama deductivo, ¿no? Deducimos. Es un método ascendente. Estamos deduciendo desde Dios es revelado, ¿no? Los preámbulos de la fe, discernimos esas verdades reveladas en sí misma y pues vamos deduciéndolas por conclusión. Entonces, es muy importante siempre volver, así tengamos un método diferente, ya lo decíamos con los contenidos pasados, pero por eso lo vuelvo a decir porque hay personas que no estaban en ese tiempo, y es cuando nosotros hacemos una teología perdón, yo me equivoqué en la palabra, descendentes que es a baja, ¿cierto? Que se baja, que descendente quiere decir que viene de arriba hacia abajo y ascendente de abajo hacia arriba. Ese es un método inductivo que parte de las conclusiones, buscamos en esas conclusiones qué juicio fue el que la formó y así buscamos como el axioma o el principio que sostiene esto. Eso es de metodología. Pero la teología se ocupa de las verdades formalmente reveladas y de todas las verdades que se van ordenando a esa verdad revelada como presupuesto o como consecuencias, como hechos, como por ejemplo los dogmas o la vida misma de los santos, que pertenecen a la revelación o están vinculadas a la revelación. Por lo tanto, lo revelado es así el principio de una unidad de la teología. La unidad, todo lleva a la verdad, ¿no? Los principios o las verdades de la fe llevan a la unidad. Recordemos que entre mayor unidad, menor extensión. En lógica matemática nosotros decimos, a mayor extensión, menor comprensión de la unidad. A menor extensión, mayor comprensión de la unidad. Entonces, entre más nosotros hallemos una relación de una realidad teológica en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que oramos, estamos teniendo una menor comprensión para llegar hacia Dios.
Pero si nosotros queremos abarcar, ¿cierto? A veces cuando tenemos, por ejemplo, pues una disposición de ser muy académicos, nos podemos perder y la unidad se, se desvirtualiza. Entonces, este principio de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, Prima Pars, capítulo 1, nos dice, lo revelado es así el principio de unidad de la teología. Pasemos entonces, terminando ya esta parte en la que estamos hablando de la teología como ciencia de Dios. Hemos visto la teología que considera a Dios bajo la razón de deidad, ¿no? Como subracciones deitatis, decíamos, ¿no? Que trata a Dios en cuanto Dios, al Dios vivo de la revelación, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es el Dios trino que se revela en Jesucristo y la historia de la salvación. La teología estudia ese Dios, no es como la teodicea o la teología natural. Por eso decíamos, indaga el misterio de Dios y su punto de vista teológico siempre es Dios y tiene una relación directa con el misterio de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad es misterio, obviamente, ya lo decíamos, no es una incógnita, no lo podemos desvelar de todo, ¿no? No lo podemos saber todo. Si queremos aplicar como una teología negativa, es más lo que no conocemos de Dios que lo que sí conocemos. Es más lo que no conocemos. Pero desde ahí nosotros hacemos una ciencia sagrada, la teología. Y terminábamos diciendo que el objeto de la teología es más amplio que el objeto de la fe, ¿no? Porque la teología pues abarca no solamente al Dios revelado, sino que la teología dialoga con toda la realidad. Es decir, la teología no pierde su principio ni su identidad, pero sí es dialogante, no se encierra. Propone su objeto de fe, el Dios revelado, pero no se encierra en decir, si ustedes no hablan junto conmigo de este objeto de la fe, no me sirve. No, es que en toda la realidad, en toda la creación, se manifiesta ese objeto de la fe y lo propone. No niega ese principio de la revelación. Ahora, el concepto moderno de Dios, ¿no? Perdón. Aquí lo teníamos, no lo había pasado. El concepto moderno de Dios es muy importante. Tenemos en la actualidad una gran crisis del concepto, del cuestionamiento moderno del concepto de Dios. De allí viene también pues una crisis moral. Mm, Yo, bueno, les he comentado que estoy en la maestría en teología, acompañando la maestría en teología en la Universidad de La Sabana, aquí en Bogotá, en Chía, y allí pues tenemos el viernes y el sábado un encuentro sobre teología y comunicación, ¿sí? Teología y comunicación. Y pues nos compartíamos un documento de cómo los valores en las instituciones educativas de Latinoamérica, pues están en una gran crisis, ¿sí? Por la manera de comunicarlos, por la manera de vivirlos, por la manera de desinstitucionalizar pues, los valores que nosotros tenemos. Entonces, la gran crítica es, bueno, pero realmente nosotros podemos perder esos valores que nacen del hecho de ser cristianos. ¿Cómo los comunicamos en la actualidad a unos jóvenes que no quieren saber nada de Dios? ¿Cómo le comunicamos eso? Bueno, seguramente habrán algunas formas de comunicar, ¿no? Esos valores. Como los derechos humanos, la justicia social, la dignidad de la mujer, la economía, el servicio de la persona, del bien común, la misma paz, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicar efectivamente esos valores cristianos en situaciones hostiles, difíciles, pues, en un estado laico, en un estado secularizado, como son nuestros estados ya latinoamericanos, ¿no? Es cómo volvemos a construir un marco de valores, cómo identificamos los valores comunes, cómo los compartimos, ¿no? Sobre todo en la familia, que faciliten el diálogo, la conversación respetuosa, constructiva, una comunicación que sea pues, positiva en el amor y que exija una confianza, ¿no? Entonces todo esto pues está en crisis porque se dice pues yo no necesito para promover la justicia social, para reconocer la diversidad, ¿no? La diversidad en la sociedad, entendiendo que cada persona tiene su propia historia,
y colabora, donde se reconoce pues, en la dignidad de cada individuo, colabora en la construcción de sociedad. Esto, pues para esto no se necesita ser cristiano, simplemente un buen ciudadano, ¿sí? Y así tenemos una gran crisis de este cuestionamiento de Dios, que pues si vamos a ese vocablo Dios, ¿no? Pues ha sufrido una gran crítica y una oración cultural muy fuerte. A Dios se le llama cualquier cosa. A mí no me hable de Dios. Evangelicemos, pero no, ¿cierto? Nuestros planes de pastoral. ¿Cómo le llegamos a los más jóvenes? Eh, pues, sin hablarles de Dios, pero metiéndonos por ahí, al final les hablamos de Dios, ¿cierto? Porque si les hablamos de Dios, en primera vista los perdemos, los perdemos. Entonces, pues, muchas personas dicen, no, pues Dios es a mi manera, yo quiero un Dios personal, Dios sí, religión no. Sí, escuchamos muchísimo eso. Y sobre todo en los jóvenes, porque parece que el ser religioso o adherirse a una idea de iglesia, pues es un tanto aburrido, es un poco esclavizante y pues me van a adoctrinar. Y no quiero ser adoctrinado, quiero vivir mi felicidad sin necesidad de que me digan que estoy en pecado, que estoy en gracia, sin necesidad de que me metan las manos a los bolsillos y ¿qué sucede? Y que no quiero ser una persona aburrida en una iglesia que se encuentra en silencio, que se encuentra repitiendo oraciones, una iglesia que seguramente quedó en la Edad Media, en la época feudalista, pero que no se adhiere ahora a los signos de los tiempos. Una lectura desde afuera puede ser así. Ya ustedes y yo sabemos pues que no es realmente así. La iglesia tiene muchos carismas y en esos carismas pues nos vamos adhiriendo libremente y vamos encontrándonos con Jesucristo, independientemente de las obras que podamos realizar, nuestro horizonte siempre es Jesucristo. Por eso estamos aquí, por eso tú estás aquí. Bien, entonces pensamos en un Dios personal. Cuando decimos Dios sí, religión no, yo creo en Dios como una energía, como una fuerza, pero yo no necesito ir a un templo, yo no necesito confesarme con un cura que es pecador, más pecador que yo no necesito reunirme en una parroquia con un grupo de personas que no conozco y que cada uno busca y que están rotos, están buscando también sus propios intereses. Por lo tanto, entonces yo me acurruco en el baño o en la esquina, más esquina de mi casa donde nadie me vea y ahí le pido a un Dios que me habla y que me ayuda, ¿cierto? Cuando estamos diciendo Dios sí, religión no, pues estamos coartando nuestra dimensión religiosa. No simplemente es adherirnos a una religión, nos hace religiosos. Entonces buscamos un Dios personal que alcahuetee nuestras propias intenciones, que alcahuetee mi gula, mi pereza, mi lujuria, que alcahuetee mi glotonería, mis iras, para poderme justificar. No quiero un Dios creador y redentor porque no creo en eso. No sé si ni siquiera existió. Parece que en la comunicación las verdades se construyen a través de la historia. Entonces yo no puedo definir si eso es verdad o mentiras. Yo cómo puedo comprobar absolutamente eso, ¿no? Pueden haberse trastocado las historiografías sobre Jesús. La misma iglesia pudo haber manifestado o creado la misma sagrada tradición y la sagrada Biblia. Y parece que donde hay mayoría habita un silencio grandísimo en donde yo no puedo llegar a debatir, porque en donde hay mayoría y a través de la comunicación, si hay una idea que se implanta, porque eso nos pasa a todos, ¿no? Usted llegue a una reunión y hay una idea generalizada, usted como que lo piensa para debatirles a todos. Entonces le queda más fácil adherirse a esa idea. Eso pasa también cuando hacemos reuniones de las coordinaciones. Además, entonces uno termina aceptando, pero en el fondo uno quisiera decir otra cosa, pero está ese gran silencio. ¿No? Está el gran silencio. Gadamer llama eso como el mimetizaje. Nos mimetizamos en las masas para poder agradar, ¿no? Un Dios personal. Mm. Un Dios personal en cuanto está aparte de ese personal,
que viene y me busca a mí, que sí es creador y redentor y que se hace hombre en Jesucristo. Entonces, hablar de Dios hoy no resulta no es una afirmación pacífica, ¿no? Nosotros escuchábamos noticias, ¿no? Como una religiosa en España recibía una patada en la cara por simplemente llevar su hábito en un paradero de bus. Entonces, va más allá del ser misógeno o del ser, o, bueno, se me olvida esto ahora con los migrantes, que también pasa, que los odiamos simplemente porque vienen a quitarnos nuestros trabajos y demás, eh, que también es una enfermedad social. Pasa, el cristianismo se convierte en una contravía y llevar una cruz, hacer la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo o decir que yo soy cristiano, pues se convierte en, en una forma agresiva entonces de ser ante la sociedad. Entonces se nos pide a los cristianos que actuemos en silencio. O hay otros que nos piden que con sacerdotes y religiosos, ¿no? Los sistemas bueno, el cristianismo tiene que prevalecer y tenemos que luchar. Y así es que nace el cristianismo con el martirio. Entonces volvemos como también a los orígenes. Somos muy perseguidos realmente en la actualidad, ¿no? No solamente los laicos que nos niegan, por ejemplo, en sectores del Estado, educativos, privados, cuando somos profesores de educación religiosa escolar, que está en una crisis complicada, ¿no? Enseñar religión en un colegio, usted no puede enseñar confesionalmente la religión católica, o si no, pues se atiene casi que hasta ir a prisión. Todo eso, pues, se está convirtiendo en algo hostil para nosotros. Pero aún más, ¿no? El ser sacerdote se identifica con el tener mucho dinero, el ser sacerdote se identifica actualmente con la pedofilia, con las violaciones, con con el tapar, ¿no? Para mí es doloroso, por ejemplo, el Halloween cuando se visten de religiosos, de sacerdotes, de monjas, y de una manera burlesca, ¿no? Con todo el tema de la sexualidad y la lujuria, todo eso. Aquí hay un periodista en Colombia que se está encargando de descubrir y poner de manifiesto a todos esos curas que han sido que han tenido problemas con menores de edad y todo, o que tienen familias y que tienen hijos, y entonces escribe libros y demás, y pone nombres propios, y comienza como una persecución grandísima, y caen muchos inocentes también, ¿no? Muchos inocentes. Entonces, no que estoy queriendo justificar el mal, realmente. El mal pasa. Somos hombres y mujeres pecadores, pecadoras, todos defraudamos, pero hoy resulta, pues, que hablar de Dios y hablar de teología, pues, es intolerante. Más aún, viéndonos un poco más adentro, dentro de la iglesia, pues tenemos diferentes corrientes teológicas. ¿Sí? Ya no se habla de teología, sino de teologías. Hablar de teologías quiere decir que usted está llamado a estar en diálogo, ¿sí? En el pluralismo teológico, a aceptar pues todo lo que venga, ¿no? Entonces las teologías que hemos hablado, que ahora se le hace teología hasta un arroz. Entonces, todo eso va calando en que el teólogo tiene que negar ya el depósito de la fe, que es lo que nosotros queremos rescatar aquí, Domingo, Jorge, Marta, todos, María de los Dolores, Socorro, Rosa, que los veo aquí. Lo que queremos rescatar es el depósito de la fe. Y el que quiera, y usted cuando habla de teología, y ha pasado aquí, entonces queda desde el aspecto del magisterio de la iglesia, desde la tradición, y con la Sagrada Escritura queda usted como un troglodita, ¿cierto? Como una persona anticuada que no dialoga con la cultura. ¿Cómo nos va a volver a enseñar, no? Esto. Pero para muchos es un oasis. Mire, como teólogo lo he visto. Las personas por lo general en su proceso de conversión
llegan a facultades de teología, a propuestas teológicas de universidades. Me parece que la Universidad Pontificia de México ha hecho una gran labor también, rescatando, por ejemplo, los padres de la iglesia. Ahorita se están ofreciendo también cursos, tanto costosos, ¿no? Pero como universidad, pues tienen que hacerlo, ¿no? En su educación continua y demás, y esto es totalmente válido. Pero si nos vamos al ala liberal, pues tenemos también teologías que nos hablan más de sociología, de filosofía, de seres trascendentes, de maneras de ser, pues que no tienen nada que ver con la tradición de la Iglesia Católica. Y cuando uno les pone allí la tradición, pues es como ponerles una bomba y quedar uno apartado. No, usted lárguese de aquí porque usted no. ¿Sí? Ahora, esa teología también ha tenido un sentido un tanto déspota y es pensar eso, ya te leo, Domingo. Pensar en teología es pensar como que de una manera política, ¿no? Entonces, les decía a ustedes, se me acerca un señor aquí en la parroquia y me dice, sí vio que ahora el Papa, ese señor Bergoglio, lo que quiere hacer es quitarle la consagración de Fátima a Rusia y entonces se va a venir la Tercera Guerra Mundial, tenemos que estar preparados, usted ya compró sus viáticos, nos tenemos que encerrar, tenemos que comprar enlatados, muchos enlatados, entonces el señor lleva una bolsa de enlatados porque los va a guardar en su alacena y un anuncio del miedo, de persecución, de que esto se va a acabar, que no vale la pena ya ser sacerdote, no vale la pena ser religioso o religiosa, porque esta iglesia ya no es la iglesia de Jesucristo. Con ese señor Bergoglio allá sentado robándose en la cátedra de Pedro. Y entonces, pero eso es teología, sí, claro, eso también es teología porque nosotros queremos rescatar la esencia del magisterio de la iglesia, ¿no? Entran como en un sede vacantismo, entonces dicen que la Santa Sede todavía está vacante eh, y que los últimos papas pues no son papas, sino que han sido usurpadores del trono de Pedro, ¿no? Entonces entrar en diálogo con ellos, pues ellos piensan que nosotros somos los hostiles y entonces, pues hay que entrar en diálogo frente a esas realidades. Hoy, entonces, no resulta hablar de Dios una tarea tan fácil, en tanto sincretismo, en tanto hermetismo, en tanta liberalidad que hay, ¿sí? No es tan fácil, no es tan fácil. Y es que en comunicación, ¿no? Es muy rápido, se difama de una persona o de una teología, se difama muy rápidamente. O sea, se lleva a la mala fama. Por ejemplo, ahorita unos reggaetoneros colombianos sacaron una canción que se llama Más 57, que ha sido bueno, esta semana, ¿no? En la forma cultural, que habla como un poco de una niña de 14 años que se va a una fiesta y por allá. Entonces, todo lo que habla el reggaetón. Entonces, ¿cómo van a hablar de la pedofilia? ¿Cómo van a hablar estos artistas? No, entonces tienen que retractarse. Pero aquí el Estado ya está buscando que hayan matrimonios de menores de edad, por ejemplo, de 14 años. Entonces, proyectos de ley como esos sí no son criticados. Pero sí, el bombazo, ¿no? Es el bombazo. Va, esta semana pasó. Entonces, digamos que somos y usted vaya y hable en contra de eso. Hablándolo con una tía que es profesora, me decía, sí, no, es que eso no sé qué, tal, tal. Pero tía, usted permitió que su hija de 14 años esté con una persona mayor. Ah, sí, pero es que vino a poner la cara. Eso es diferente. No, no, es casi igual. Entonces, mire cómo la moralidad va cambiando, ¿sí? Se va adecuando y se va mimetizando como a las mayorías. Eso mismo pasa con el concepto de Dios, es lo que quiero llegar a decir. En esta gran crisis que estamos viviendo de términos de la modernidad o quizás viviendo ya la posmodernidad, en donde todo es criticado en un momento y pasa rápido, pasa rapidísimo, pasa rápido, ¿no? Nuestro presidente fue criticado, Petro, porque habló más de eso de... Ah, pasó Rock al Parque, el evento que hay aquí en Colombia de rock, de rockeros, que unos dicen eso es droga al parque, y
dijo, chévere, porque viene Mago de Oz. Y entonces lo criticaron por Twitter diciendo, oiga, no, pues usted está más preocupado por Mago de Oz que usted ni siquiera lo trajo, una banda de rock, que por las inundaciones y la corrupción que hay en el Chocó, en el Pacífico colombiano, que eso está desastroso, y las marchas de las guerrillas del ELN que están allí, Dios mío, eso es complicadísimo, ¿no? Esa realidad social. No, pero ahorita el boom entonces es el circo, pan y circo, que se va tapando, ¿no? Entonces, asimismo se maneja la teología y asimismo se maneja la desacreditación institucional. Y los jóvenes que viven en esta época, como son jóvenes de cristal, pero también en una modernidad líquida, pues se van adhiriendo a todas esas cosas. Hoy piensan así, mañana no. Sí, porque se les va manejando, es manejo de las masas, manejo de ideas. ¿Qué pasa con el que quiere permanecer, pues, cimentado en Dios? Es perseguido, es perseguido. Estudiar teología entonces no es fácil, no, no es fácil. Por ahí hubo una noticia de las 5 carreras que, según la inteligencia artificial, dice que no valen la pena estudiar. Filosofía, teología, sociología, no vale la pena estudiar eso, ¿cierto? Porque son carreras pasadas. Ahorita necesitamos es programadores, necesitamos eh, nuevas formas de ver la realidad. Lo teológico es algo pasado, algo medieval que ha trascendido y se metieron ahí como ciencia, pero es simplemente una reflexión ficciosa de un supuesto ser trascendente. Y si llega eso a nuestra puerta, pues nosotros podemos decir, uy, sí, infortunadamente es así. Pero si también somos más, en la, evangelizando hay una cuota de esperanza. En esta desesperanza, la desesperanza es como una jabalina o es como una cauchera en que nos lanza hacia la esperanza. Ustedes lo van a ver mucho en este año, ¿no? Que nos ancla a la esperanza. Es en los momentos de dificultad, de crisis, que nosotros mandamos un ancla más allá, al horizonte que es Cristo, para poder volver a la fuente. Realmente hay que volver a la fuente. Entonces, ya cuando nos digan que Dios es un ser lejano, inconocible, que es superfluo a nuestro conocimiento, pues nosotros podemos ya debatir un poco más eso, pero sabiendo escoger nuestras peleas, ¿no? Hoy llegó al despacho parroquial una joven que trabaja, ¿no? Trabaja en temas de finanzas y el jefe allá en el banco es un poco hostil y le dice, Jesucristo no es Dios. Jesucristo es un pecador como cualquier otro y usted lo quiere tener como Dios. Y ella queda tan privada y dice, pero yo qué le puedo contestar a mi jefe, yo sufro mucho. Primero, es mi jefe, yo no le puedo contradecir porque si no, pues, yo pienso que me van a echar. Y segundo, pues no sé ni qué decirle, ayúdame. ¿Es Dios o no es Dios? Ya me confundí. Entonces, no, mira, tienes que volver otra vez al origen, tienes que volver otra vez al primer amor, orar esto. No, porque el mundo en la actualidad está negando directamente a Dios, ¿no? El ateísmo es grandísimo. O la posibilidad de conocimiento sobre Dios, como lo pongo aquí, el agnosticismo también es bastante, es bastante, el agnosticismo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues esa negación nos queda que viene dada por diversos motivos, ¿no? Motivos religiosos, filosóficos y también metodológicos. Veamos, motivos religiosos de negar a Dios, de la crisis que tenemos de Dios en la actualidad. Dios es el religioso, ¿no? Dios es radical y absolutamente otro, lejano, inaccesible al ser humano. Parece que Dios es más Dios en la medida en que lo entendemos como separado de este mundo. ¿Sí? Por allá, lejano. Estos motivos religiosos es un tanto deísta, no nos interesa, lejano, no se interesó por nosotros. Tenemos también negaciones o la crisis del concepto de Dios por motivos filosóficos, ¿no? Kant, que nos dice Dios es una idea, definitivamente una construcción de la mente humana que tenemos que eliminar, es una idea.
eliminar, ¿no? Están la filosofía de la sospecha con Feuerbach, el efecto espejo, Marx, Nietzsche, Freud, ¿no? Dios es una idea en mi cerebro que me han puesto en la tradición y pues tenemos que ir exterminando esa idea. Valiosa, sí, porque ha alienado, porque ha ayudado a muchos a construir, un tanto dificultosa porque ha negado que el ser humano pues sea en la idea de progreso, que no progrese tanto. Es una idea útil, incluso hasta necesaria para poder dominar las masas, ¿sí? Poder dominar la humanidad. Pero en el fondo no es más que una idea humana. Por tanto, cuando hablamos de Dios no estamos hablando de un ser real, sino de una idea. Para Kant es una idea. Háblele esto a un jesuita aquí en Colombia. Es una patada en su rostro, ¿sí? Va a decir, no, pero ¿cómo así? ¿Tú por qué vienes a decir de Kant? Tú no puedes pontificar frente a Kant. ¿Te has leído realmente la obra de Kant? Sí, la hemos leído. Y hemos encontrado que para Kant realmente es una idea. Es una idea, ¿no? Toda esta filosofía existencialista también. Y motivos metodológicos. Dios, ya nosotros tenemos un problema en Occidente y es que nosotros reflexionamos mucho sobre esa idea de Dios. Ya, o sea, no conceptualicemos a Dios, vivamos a Dios, ¿no? Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que ahí está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. ¡Ah! Genial, ¿no? Esa canción que niega pues toda la catolicidad y nosotros pues la cantamos. Jesús es verbo, no sustantivo. Y pues parece que en mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas, ¿sí? Entonces, parece ser que a las personas piadosas, a las personas que se acercan un poco más a Dios, lo hacen por su experiencia límite, pero por la misma metodología que nosotros usamos en nuestras instituciones parroquiales que deben, ahorita se habla de una renovación parroquial, por ejemplo, una renovación de la praxis pastoral, ¿sí? Renovación en cuanto a volver otra vez a la fuente, volver otra vez a evangelizar a los católicos bautizados en el primer anuncio, ¿sí? Volver otra vez, como seguramente lo hará Domingo en su grupo, volver otra vez a eso, pues es dificilísimo, ¿no? Vaya y usted dígale a la señora de la Legión de María, que tiene 80 años, que vamos a hacer una renovación parroquial. No, se acabó la parroquia, se acabó la parroquia. Hoy el padre, aquí quitaron una lámpara que colgaba del techo antiquísima, ¿no? Seguramente el párroco que construyó la parroquia la dejó ahí. Y la han quitado para darle posibilidad al sagrario que se vea de una manera más bonita, un nuevo sagrario. Y las señoras de la parroquia, se acabó la parroquia, quitaron la lámpara, o sea, ya no hay templo, ¿sí? Y hoy el padre les decía, hipócritas, hipócritas, un poco directo, ¿no? Porque, porque nos quedamos muy en la ley, nos quedamos muy en la ley, teorizamos y teorizamos y somos muy legalistas, entonces somos muy de la rúbrica. Entonces, si el padre no se cortó las uñas, no, la misa no es la misa, no. El padre comenzó 5 minutos tarde, no, la misa no es la misa, porque nos quedamos en las metodologías, nos olvidamos del horizonte. Y pensando que la metodología no tiene que ser teórica, tiene que ser más práctica, entonces yo que me voy a quedar encerrado en un templo, orando como una señora camandulera. No, yo más bien voy y doy un mercado a los más pobres. ¿Yo qué le voy a dar plata a un sacerdote ahí para que se siga llenando? Yo más bien cojo, hago un mercado y se lo llevo a la... Bueno, pero no, si eso se hace, pues es algo bondadoso, pero que sea cristiano, no. El cristianismo es en eclesialidad
y se vive con todas las dificultades que pueden haber como seres humanos que somos. Entonces la teología no debe plantearse como una cuestión sobre la verdad de Dios, sino sobre la salvación del hombre. Porque Dios es verdad. ¿Tú quieres salvarte? Bueno, entonces está en la libertad de acoger a ese Dios que se ha revelado. Acógelo con libertad y en la libertad asume pues esas consecuencias. Bueno, son algunos ejemplos que pongo un tanto exagerados, perdónenme, pero yo sé que en sus comunidades y en sus realidades ustedes viven cosas mucho más duras. Yo aquí en un ambiente parroquial pues lo puedo observar, ¿no? Que estoy escuchando a personas, a familias constantemente frente a eso. Entonces, la negación pues nos lleva como a un olvido de Dios, a un olvido de Dios. La secularización. ¿Qué es entonces? La secularización y el olvido de Dios. Mm, podemos decir que aquí, cuando se comenzó a pensar un poco más en el siglo XVII, digo yo, se puso más énfasis como en la razón, esa época del racionalismo, siglo XVII, pues la teología, la evolución religiosa del ser humano va opacándose, va acaeciendo, va quedando muy empobrecida. Como pensar un concepto de Dios vivo de la revelación judeocristiana, pues como que no tiene nada que decir, ¿no? Es más bien la ilustración, es más bien la revolución industrial, es más bien la razón, ¿no? Todo lo que podamos comprobar, después viene las ciencias biológicas en los laboratorios, que sí se puede comprobar. Oye, ¿por qué llueve? No, es porque llueve porque San Pedro abrió los cielos. No, eso es una manera absurda de decirlo. Llueve porque hay un ciclo del agua que se vaporiza, que sube otra vez, ¿cierto? Y vuelve y se condensa y vuelve y baja. Entonces, pues, por eso tenemos la lluvia. ¡Ah! ¿Cómo así? Eso no lo sabíamos. No, entonces la religión y la teología no tienen nada que decir. No, pero es que precisamente la teología no tiene por qué decir. Ella habla desde su aspecto revelatorio. Y por eso presenta una gran complejidad, no resulta fácil determinar bien como las fases y articulaciones decisivas. Eh, los vamos a describir pues como en unas líneas generales. Veamos algunas aquí antes de entrar, pues como nuestra próxima sesión, que va a ser un poco de la inaccesibilidad de Dios. Primero, podemos ver que el proceso de secularización. ¿Qué es el proceso de secularización? Sécula viene del griego que significa mundo. ¿Sí? Sécula, seculorum, por los siglos de los siglos, el mundo, el mundo. Entonces, el proceso de secularización es poco a poco, paulatinamente, una reducción de Dios a una categoría filosófica. Sí, Dios es una categoría filosófica que tuvo importancia en unos siglos de la humanidad. Ya ahorita no. Y lo podemos estudiar como un ser trascendente. Bien. Y el contenido, la definición de ese Dios desde la filosofía, pues se determina libremente según los postulados de cada sistema o ideología, teniendo en cuenta las narrativas de cada quien. Si para usted Dios es su perro y para mí Dios es mi gato, excelente, bravo, ¿cierto? Porque pues, eso es reflexión en cuanto a Dios. El Dios vivo que sale a mi encuentro, que es el que estudiamos y que queremos abordar, el que se adora y con el que se habla, se transforma poco a poco en una idea abstracta, fuera de mi realidad. Por favor, aquí en la empresa no traiga a Dios, aquí, déjelo afuerita y aquí, por favor, dedíquese a trabajar, ¿no? Decía un obispo, le decía a su secretaria, un obispo por allá en otro país, decía a su secretaria, mira, a mí no me interesa, señora secretaria, si usted va a misa, si se confiesa, no, a mí cúmplame el horario. Yo no, a mí no me interesa si usted tiene esposo, si tiene hijos, cúmplame el horario y respóndame aquí, en la oficina. El resto ya es su vida privada, ¿cierto? Entonces,
como que tanto en las instituciones eclesiásticas se nos mete como esa idea de que Dios realmente es una idea abstracta y que el otro no me importa. Me importa si en tanto cuanto me produzca, ¿no? La producción y el progreso. Si tú me produces bien, si tú, o sea, y así nos manejamos muchas veces en las relaciones eclesiales. Infortunadamente somos seres, pues somos así seres humanos. Esto, ojo, esto es una realidad. No lo digo pesimistamente, sino con ojos de esperanza. Y es una realidad porque somos seres humanos que tenemos pecado, que combatimos contra el pecado constantemente y que luchamos por nuestra conversión cotidiana. Nuestras instituciones eclesiales, nuestras relaciones muchas veces es por interés. Marta Patricia, ¿tú qué tienes dinero? Mira, yo estoy construyendo mi templo parroquial, ¿me puedes ayudar? Si quieres, yo voy y te bendigo tu casa, te escucho, tú tienes familia. Uy, qué bueno. Jorge, pero ¿tú quién eres? ¿No? ¿Tú vives en una vereda? No, no. Ah, no, no, Jorge, yo por allá no voy. Marta, ven, ven, yo te invito a mi casa a almorzar, ¿cierto? Los intereses. Se maneja mucho esa forma de intereses. No debe ser así. Por eso Papa Francisco es en su nueva eclesiología. Tenemos que oler a oveja, tenemos que salir hacia las periferias, salir a evangelizar, ser misioneros, pero no discriminando, no discriminando. Miren el evangelio de hoy, 10 hombres discriminados, solo uno volvió le dice, vayan, en el camino les dice, vayan y incluso con lepra, vayan y se presentan al sacerdote, sin ser curados aún, pero solo uno volvió hacia Jesús y le dio gracias, ¿no? El agradecimiento, la humildad fue el agradecimiento, pero solo uno volvió al verdadero sumo sacerdote que es Cristo y agradeció. Y un samaritano, aún, aún más. Entonces, todo eso es, es buscar que no debemos discriminar porque tiene o no tiene, pero nuestra idea humana de poder conseguir nuestras relaciones son un tanto interesadas. Que el Señor nos ayude frente a eso. Todo eso es la idea de Dios que tenemos, señores. Dime qué idea de Dios tienes y te diré cómo vives, cómo te relacionas, cómo es tu intención. Y más que idea es qué imagen o qué presencia de Dios tienes en tu vida. ¿No? Corazones rotos. Muchos tenemos corazones rotos. Muchos tenemos fracasos en esta vida. Ahora, en esta mediana edad que vivimos nosotros, muchos tenemos problemas de salud mental, señores, señoras. Ustedes y yo. Yo aquí tengo un psicólogo también. Y tengo que estar constantemente hablando, ¿no? de mi realidad, porque mi salud mental me preocupa también. A veces, cuando uno se vuelve muy de la razón y uno piensa conocer a Dios solamente por la razón, poco lo vive, encerrado, pues entra en una depresión grandísima. Entonces hay que sacar también, ¿sí? Todo eso, lo que estamos viviendo humanamente, pues nos va haciendo tener una idea de Dios. Yo quiero volver a amar a Dios. A veces me cuesta. ¿Y cómo lo vamos? Confiando en el otro. No, yo ya no quiero confiar en nadie. Nos han robado muchísimo. Se meten, nos roban, nos dicen mentiras para sacarnos dinero, para jugar con nosotros, nos extorsionan. Todo eso. Ya no se puede ser samaritano, ya no se puede ser buena gente, ya no se puede contratar a nadie. Y si es de la familia, peor. ¿Cierto? Parece que entonces, que la confianza y las relaciones humanas se van desorganizando. Bueno, eso es cristianismo. Esperar todo de Dios, nada del otro. Y si el otro te defrauda, te roba, pues, gloria a Dios. Pues, Dios mío, yo no quiero vivir ese cristianismo. Yo quiero vengarme del que me hizo daño. Yo quiero restituir eso que me han robado. Eso sí, porque pues, para eso está la ley. Parece que la norma y lo ético entonces ahora lo da el sistema legislativo. Y le pasamos al sistema legislativo la forma de cómo nosotros nos relacionamos. Ese es nuestro Dios. Es decir, lo que estoy tratando de decir es una secularización del concepto de Dios que se nos convierte en una idea abstracta. Dios no está con nosotros, búsquese a ver cómo le hace. Se deja ver y experimentar a Dios como real y se reduce a un concepto que sirve para dar una explicación
sistemática del universo, ¿no? Dios es lindo, Dios es bonito, Dios se ha revelado, pórtese bien, ¿no? Y tráigame su diezmo, por favor, su diezmo. Oiga, no, espere. Sí, porque es que llegan a nuestra parroquia también. Y por favor, ustedes que son agentes de pastoral, son animadores de la evangelización, escuchen mucho los corazones. Porque llega una persona con problemas, me separé de mi marido, me fue infiel, me pega. Bueno, ya lo denunció, sí, ya tiene una caución. Bueno, bendito sea Dios. Ahora venga y métase aquí a la pastoral social, que ahí tiene trabajo. No, no, espere, escuchemos y tratemos de reparar esos corazones también. No se trata de llenar esto de máquinas y de mirar a ver mano de obra gratis, a ver cómo conseguimos recursos para seguir en nuestras obras. No, no nos olvidemos del ser humano, de la persona, porque allí está Dios, y no como una idea abstracta, sino realmente en el otro, en el más necesitado. Bueno, entonces, aquí veamos esto. En ese proceso de secularización, tenemos, les voy a hablar de dos, cuatro, cinco personajes, ¿no? René Descartes, Spinoza, Kant, Hegel y Nietzsche. Yo no sé si ya con Marta Patricia vimos esto, pero bueno. René Descartes, Descartes, para la filosofía cartesiana, Dios era simplemente la causa última que garantiza el orden físico del mundo. No es la causa principal ni final. Eh, no es una causa última. Por lo tanto, es una idea, ¿no? Lo primero es pensar, lo primero es la razón, después el existir. Entonces, si tú piensas en Dios, pues será tu causa última, que organiza tu propia vida. Spinoza, Spinoza hablará, le leo ahí literal, de una única sustancia e identificará a Dios con el mundo. Según la conocida ecuación, Deus sive substancia sive natura. Dios es sustancia, es naturaleza. El camino queda ahora libre para la elaboración de un tipo de pensamiento que concibe la naturaleza como un absoluto o una realidad última. ¿Sí? Entonces abraza un árbol. Bueno, es como muy, tiene mucho más que eso. Porque es ver la física, la naturaleza, como algo supremo, inconocible, misterioso. Al final, la naturaleza como en lo más, yo no sé cómo piensas tú la naturaleza, ¿no? Pero piensa en la naturaleza como la creación, ¿no? O sea, la naturaleza sustituye a Dios. Entonces, la naturaleza, no podemos olvidar que la misma naturaleza se conecta y da energía y se interconecta, ¿no? Las raíces, los árboles y los animales, la forma en cómo viven nuestras comunidades aborígenes, nuestros indígenas, que la madre naturaleza, la Pachamama y demás. Eso sustituye mejor a Dios. Ya hablábamos de Kant, que entiende a Dios como una idea que sirve de presupuesto al orden moral y de la libertad. Una idea. Se trata así de un Dios funcional, en plano inteligible, y que no se puede pensar, no se puede descubrir, como lo era Dios de Descartes en el plano cosmológico. Hegel referirá a un movimiento histórico dialéctico, la dialéctica, que es un choque entre dos tesis, ¿no? En la historia, en el que el absoluto se hace a sí mismo a base de elementos finitos. Bueno, quizás no comprendamos un poco de filosofía, pero pues simplemente está diciendo que es una idea entre preguntarse el ser humano por su propia existencia, por su propia realidad, que es finita. Por lo tanto, crea como un Dios que es infinito, ¿no? Hay una dialéctica. Si yo soy infinito, ese Dios es infinito. Si yo soy, si puedo estar en un lugar al mismo tiempo, ese Dios puede estar en muchos lugares al mismo tiempo. Es omnipresente, es todopoderoso. Lo que yo no tengo lo tiene ese movimiento, ese absoluto, ¿no?
que hemos creado, que para Nietzsche, pues, tendrá que proclamar la muerte de Dios y la llegada del superhombre, que es el hombre de la voluntad de poder. Entonces, hay que matar esa idea que es Dios, devolver toda esa forma al ser humano de cómo se ve, y nosotros seremos los superhombres. El pensamiento específicamente moderno no puede ya soportar un Dios real, no confinado a la subjetividad del hombre y que no sea meramente un valor supremo. Bueno, entonces ustedes pueden, por favor, investigar un poco más de eso, de este proceso de secularización. Después vamos a ver las causas de la secularización, pero nos vamos a preguntar entonces, eh, ¿en qué consiste ese proceso de secularización en nuestros contextos, en nuestras realidades, ¿no? Es diferente en tanto allá en México, en Ecuador, aquí en Colombia, y más aún en mi parroquia, aquí donde estoy, aquí en mi colegio, en mi vereda, aquí con mi familia, con mis hijos. Ese proceso de secularización es evidente. ¿A qué se debe? Bueno, y ahí nos vamos preguntando poco a poco. Muchas gracias por haber aportado en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Nos encontramos dentro de 8 días con la gracia de Dios para nuestra tercera entrega. Y ahí vamos reflexionando poco a poco. La idea es ponerlos en duda para que vuelvan otra vez al origen. Jesucristo, que es Dios, nuestro amor real, en su santa iglesia católica de rito romano, Eucaristía, confesión, Santo Rosario, hermanos, oración frente al Santísimo. Solo así venceremos. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Saludamos después. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos y que Dios me los bendiga y la Virgen me los cuide con su manto sagrado y tengan una extraordinaria semana. Gracias, Saludos licenciada. Quiero hacer una pregunta nomás, si me permite. Claro, Domingo, venga. Sí, ¿usted es sacerdote? Estoy en el proceso en la diócesis de Fontibón, aún no, gracias a Dios, y aún no, gracias a Dios, sí, ¿no? Ya terminé todo el proceso académico, me decidí esperar, Monseñor me pidió el favor de colaborar en la cura pastoral con un sacerdote, que de hecho es el canciller de la diócesis y es amigo mío de seminario, y pues trabajamos en una parroquia, y pero sí me dicen padre, pero no soy padre. Ok. Sí, aún no. Espero serlo algún día. Si no, es como laico consagrado, también estoy muy bien. ¿Diácono, algo por el estilo? ¿Cómo? ¿Como diácono? Sí, pero el diaconado aquí es visto, pues no es una crítica, pero el diaconado, por ejemplo, el diaconado es diferente en Estados Unidos, que los diáconos son casi que párrocos, que administran los lugares, las comunidades, ¿no? Las comunidades. Aquí el diácono es visto como un acólito o un monaguillo. Entonces uno se hace diácono y entonces es para pasar los vasos sagrados al Padre en la misa. Okay. No es tan bien visto aún aquí, no es tan desarrollado el diaconado. Se han hecho intentos desde la teología del diaconado en profundizar un poco más. Sí. No es tan claro, ¿no? Todavía, por ejemplo, sale el diácono a celebrar un matrimonio y eso es, o un bautismo y eso es terrible, porque el ¿no? Sí. Mucha gente no considera el diaconado como una orden, parte de la orden. Sí, como clérigos, el Papa Benedicto XVI lo incluye dentro del ser clérigos. No dentro del orden sacerdotal, pero sí dentro de la vida clerical. Bien. Okay. Gracias, Domingo. Pues, te iré contando, hermano. Te invito a mi ordenación. Ojalá pueda ir. O a mi matrimonio. O a tu matrimonio. Pero como voy, no creo. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, Domingo. Socorro. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, bonita semana. Dios les bendiga. Gracias, igual. Chao.